Nací hace 80 años en la capital del estado de Aguascalientes. Mi padre, yo soy de una familia proletaria, mi padre era trabajador en ferrocarriles de Aguascalientes, era un centro ferroviario muy importante. Del 17 de enero de 1960 a mediados de agosto de 1966, cursé la licenciatura en Filosofía y Letras del Instituto Libre de Filosofía y Ciencias, iniciando en Jalisco y concluyendo en la capital del país. Estudié la maestría en Antropología Social en el Departamento de Antropología de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, de agosto de 1972 a agosto de 1975. Cursé el doctorado en antropología en el CIESAS, Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, de enero de 1979 a agosto de 1983. Y mi tesis de doctorado se tituló El Partido Socialista de los Trabajadores, un partido con pies de tierra, porque además de hacer la historia crítica de ese partido, escudriñé el comportamiento político de pobladores populares desde abajo que participaron en la campaña electoral de la reforma política en el Distrito 22 del Distrito Federal durante las campañas correspondientes a 1979 y 1982. Apenas me había recibido de maestro en la maestría, y el doctor Ángel Paler me dijo, no, órale, a foguearse como profesor en la licenciatura de antropología, que tenía excelentes maestros. Yo era jovencito y pues a entrarle a foguearme y a formar antropólogos. Desde agosto de 1975 a febrero de 1978 estuve dando clases en la licenciatura y en el posgrado en antropología en la Iberoamericana, y obviamente dirigí muchas tesis de licenciatura y de maestría. Posteriormente estuve como profesor investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana, la unidad de Iztapalapa, que se acababa de formar, y también allí le di impulso y apoyo a la carrera de antropología. Entre 1982 y 85 fui director y asesor de varias tesis de maestría en la Ibero. Y también profesor en la Escuela Nacional de Antropología e Historia. El doctor Pablo González Casanova me invitó para que junto con él fuéramos responsables del seminario de posgrado en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de abril de 1984 a mayo de 1985, que fue cuando yo dejé la Ciudad de México y me vine a Jalisco. También participé como profesor en el doctorado de antropología del CIESAS de 1984 a 85, antes de que yo me mudara a estas tierras. Posteriormente fui profesor en la maestría de sociología de la Universidad de Guadalajara de 1986 a 1988. También fui profesor en la maestría que se llevó a cabo en el CISMOS, Centro de Investigaciones sobre Movimientos Sociales, de la Universidad de Guadalajara, que en ese entonces hizo un convenio con la Facultad de Arquitectura de la UNAM, y esta maestría, pues de alguna manera, tuvo a muy buenos alumnos de 1988 a 1991. Desde que llegué a Guadalajara quise formar e impulsar un doctorado, y bueno, pues juntar el cúmulo de doctores que se necesitaban para, para un doctorado en ciencias sociales en ese entonces era bastante arduo. Yo quería conjuntar a la mayor parte de los doctores que había en ese momento en Guadalajara. Y finalmente vimos que con el CIESAS en la unidad que también se acababa de formar,
en la Unidad Occidente y la Universidad de Guadalajara, podríamos hacer este doctorado. Y obviamente lo echamos a andar en 1991. Dirigí 12 tesis de licenciatura, 31 tesis de maestría y hasta la fecha llevo dirigidas 34 tesis de doctorado. He tenido bajo mi responsabilidad a 3 excelentes postdoctorantes. He conjuntado 35 equipos de investigación con asesoría de estudiantes desde 1969. A finales de los 60, inicios de los 70, participé consolidando investigaciones multidisciplinarias, no solamente en antropología y sociología, sino de otras ramas en el sur de Nuevo León. Hice un trabajo de campo muy importante en los 5 tiraderos de basura de la ciudad de Monterrey, ¿sí? Con los pepenadores. A mediados de los 70 dirigí prácticas de campo antropológicas en el oriente de Morelos. Organicé un equipo para indagar toda la dinámica de lo que era el Estado mexicano y conjunté investigadores muy importantes de todo el país. Volví a conjuntar a investigadores importantes para ver cuáles habían sido los cambios de 1980 a 1990. Ya había entrado el neoliberalismo. ¿Cuál había sido el cambio en el Estado mexicano, ¿no? En la segunda década de este siglo, organicé un equipo para estudiar los movimientos sociales en Jalisco, que se decía que Jalisco era conservadora y que no tenía movimientos, y encontramos que había movimientos de gran empuje y renombre, ¿verdad? Venidos desde abajo. Y uno de los que encontramos muy relevantes fue la historia revivida en la comunidad de Mezcala, una comunidad de origen inmemorial, ¿sí? Aunque el Estado mexicano no lo reconoce ni siquiera con su ascripción de que ellos tienen, de que son indígenas. En la última década del siglo pasado y en lo que va de este siglo, ¿sí? El movimiento zapatista, y es novedosísimo. Y le he seguido todo su devenir desde que apareció públicamente en 1994 hasta la fecha. En la actualidad me encuentro indagando sobre los varios despojos, los despojos múltiples que se están sufriendo en México en contra de los pueblos originarios y de otras organizaciones de abajo. Fruto de mis proyectos de investigación, cuento con 27 libros escritos por mí como único autor desde el principio hasta el final, y en esa modalidad también tengo 5 folletos. Hay 11 libros que he escrito con otro investigador, es decir, nos hemos puesto de acuerdo y hemos hecho esos libros. Son libros muy también que considero relevantes. Y hay 18 más en las que he invitado a otros a ser coordinadores y conjuntar equipos para hacer investigación. Además de lo que he escrito en estos libros, aparte de esto, he escrito 140 capítulos de libros académicos coordinados por otros colegas que me han invitado a participar en sus proyectos. Y he escrito 296 artículos en revistas de investigación. 40 colegas me han solicitado que les escriba prólogos a sus libros. Y también he publicado 157 reseñas de libros. He visto que he caminado por muchas veredas, pero siempre en continua búsqueda, para lograr comprensiones ligadas a acciones. Es decir, no se trata de ser simplemente contemplativos de qué pasa o la intelección, etcétera, sino ligadas a acciones no solamente en la participación, sino con quienes han participado también desde abajo en las mismas investigaciones.
Debo reconocer que no pocas veces he quedado encerrado en laberintos sin salida. Es decir, en estas búsquedas no todo es avance. Hay lugares en donde uno fracasa, ¿no? Y en otras ocasiones los caminos han conducido a barrancos, es decir, no han sido nada benéficos, por lo que he tenido que retomar las búsquedas una y otra vez. Siempre me ha interesado lo que sucede en el debajo de las sociedades. Me deslumbra ese benjaminiano relampagueo del pasado en el presente y el terco propósito del presente de los de abajo de no dejar el pasado como los dominantes nos los quieren imponer, sino que lo intervienen y lo logran transmutar continuamente. He mantenido la costumbre de dudar, cuestionar y problematizar en un proceso deambulatorio de un incesante preguntar. He intentado dejar eurocentrismos en la búsqueda de la potencialidad del sur resistente, pero hay elementos del pensamiento del norte que implican aportes nada desdeñables que no se pueden tirar por la borda. No me gustan las camisas de fuerza de las disciplinas académicas. Por lo que más que antropólogo, me percibo como un trabajador en ciencias sociales de los de la base, y no pocas veces en espacios marginales que no me disgustan nada. No me reconozco perteneciente a alguna escuela y menos intentando formar una. Tienen que ver con la lucha interna que he tenido que entablar contra el patriarcado. Es decir, lo tenemos tan introyectado y lo repetimos y lo imponemos en nuestras diversas relaciones que hay que ser muy autocríticos y muy vigilantes para luchar contra el propio patriarcado, ¿verdad? Y liberarnos y descubrir la centralidad de las mujeres en lo nuevo que tenemos que construir. Agradezco de todo corazón al CUNORTE este honor que me hace. Recibir un galardón con el nombre de Tlenamaxtle es un gran honor y una gran responsabilidad.